Durante más de 6 décadas, la historia de Colombia se ha visto marcada por un complejo conflicto armado. Como consecuencia de este conflicto, millones de personas han tenido que abandonar sus tierras, desplazándose hacia cabeceras municipales y grandes ciudades. De igual forma, como parte de la confrontación armada, se han usado prácticas violatorias de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, como la desaparición forzada, las masacres selectivas, el reclutamiento forzado de menores, la violencia sexual contra las mujeres principalmente y el secuestro, entre otros delitos de los que ha sido víctima la población campesina y comunidades afrocolombianas e indígenas mayoritariamente. En ese contexto, y con el fin de tener un marco jurídico para facilitar el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares existentes en el país, como uno de los actores armados detonantes de gran parte de la confrontación armada en las últimas décadas, el Congreso de la República de Colombia aprobó el 25 de julio del 2005 la Ley 975, más conocida como la Ley de Justicia y Paz. Este marco normativo no solo representó el comienzo del proceso de desmovilización de los grupos de autodefensas, sino además enormes retos para los organismos del Estado encargados de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación por parte de las víctimas, así como para las organizaciones defensoras de los derechos humanos, en especial de las víctimas del conflicto, toda vez que este marco de justicia transicional implicó un nuevo paradigma en la forma de administrar justicia dentro del conflicto armado. Pretendemos con esta ley que las víctimas conozcan la verdad, que las víctimas tengan un acceso preferencial a la justicia. En este país la inmensa mayoría de las víctimas hacen parte del universo de la población vulnerable y es un deber, es una obligación internacional del Estado colombiano diseñar las medidas para que las víctimas de los derechos humanos superen su condición de vulnerabilidad. Teniendo en cuenta que un gran porcentaje de las víctimas del conflicto armado en Colombia son mujeres, y habida cuenta de que para impartir justicia en estos casos se requiere de la incorporación del enfoque de género, ONU Mujeres, en el marco del programa Verdad, Justicia y Reparación, en asocio con la Embajada de Suecia en Colombia, decidió diseñar e implementar procesos de formación que permitieran la discusión teórica y práctica sobre la incorporación de la perspectiva de género en los procesos de justicia transicional, construcción de paz y prevención de conflictos a través de un diplomado de género y justicia transicional. El programa Verdad, Justicia y Reparación fue formulado por ONU Mujeres, cuando aún era UNIFEM, en asocio con la Embajada de Suecia, tomando como marco de referencia los preceptos de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Como parte de este programa, se vio la necesidad de fortalecer la capacidad institucional y de las organizaciones para dar respuesta a las necesidades de acceso a la verdad, la justicia y la reparación por parte de las mujeres víctimas del conflicto armado. Las víctimas de la guerra, en su mayoría, son mujeres y niños. Y la conclusión tiene que ser entonces que las mujeres también tienen que estar donde se formulan las soluciones. Para poder lograr una paz duradera es también importante dedicar mucha energía hacia las víctimas. Allí la reparación es muy importante, pero también acceso a justicia, que es una debilidad aquí ahora. Ahí estamos metidos en varios programas, pero también conocer la verdad. Me parece crucial que los procesos de verdad, justicia y reparación, elementos fundamentales en la justicia transicional y en contextos en los que hay conflicto
o post-conflicto incorporen el enfoque de género o incorporen los derechos humanos de las mujeres. ¿Por qué? Porque en todo el mundo es sabido que las mujeres son afectadas de manera diferenciada en los conflictos, pero también aportan de una manera diferenciada en la construcción de la paz. Y entonces la justicia tradicional hace referencia a esos estándares normativos que se han ido desarrollando para esos periodos de transiciones, para enfrentar los legados masivos de violaciones a los derechos humanos y el conjunto de mecanismos o dispositivos que se han ido estableciendo como comisiones de la verdad, como procesos penales de determinado tipo, como programas de reparación, como mecanismos de reforma institucional. El trabajo de una perspectiva de género en la justicia transicional es bastante reciente y es bastante complicado, porque la justicia transicional no ha surgido con esa perspectiva. Y dentro de eso no ha habido nunca un énfasis a nivel histórico, digamos, en los derechos humanos de las mujeres. Por eso el reto que asume Colombia en trabajar justicia transicional con perspectiva de género es doble, es mayor, pero sumamente necesario. Desde ONU Mujeres trabajamos con énfasis en los derechos de las mujeres. Y así, por ejemplo, tradicionalmente las mujeres no han sido incluidas en los mandatos de las comisiones de la verdad, ni tampoco en los procesos de recuperación de la memoria. En los casos de justicia, el ejemplo básico es la violencia sexual, que no es la única violación a los derechos humanos de las mujeres, pero es una de las que tiene mayor impunidad y menos información. Y finalmente, en el caso de reparaciones, tiene que hablarse de una reparación con vocación transformadora, que implica reconocer que las mujeres en general sufren mayor situación de discriminación. Ante los nuevos paradigmas que impuso la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en el 2010, se rediseñaron dichos diplomados, incorporando el marco jurídico de la nueva ley, acercándose más a la realidad de las mujeres víctimas. El objetivo de este diplomado es fortalecer a integrantes de la sociedad civil y servidoras y servidores públicos para su participación e incidencia en el debate público sobre políticas de justicia transicional desde una perspectiva de género y de preocupación por los derechos de las mujeres, con miras a consolidar procesos que permitan la discusión teórica y práctica sobre la incorporación de la perspectiva de género en los procesos de justicia transicional, construcción de paz y prevención de conflictos. En Colombia ya existían procesos de capacitación y formación, tanto a organizaciones de derechos humanos como a funcionarios y funcionarias en justicia transicional, pero no existía una formación con una perspectiva de género. En ese sentido, ONU Mujeres consideró necesario aprovechar la experiencia acumulada de instituciones como de Justicia y la Universidad del Rosario para, en base al trabajo que venían desarrollando en justicia transicional, poder crear un diplomado con una perspectiva de género. Se empezó a pensar en la necesidad de hacer un diplomado de justicia transicional y género. El primero de ellos, y se hizo obviamente, pues en ese momento era UNIFEM, y fue muy importante porque la idea era cómo logramos llegar a una cantidad de personas que necesitan estas herramientas y que muy probablemente además no tienen los recursos ni las oportunidades para llegar a un diplomado como este. Entonces lo primero que se hizo fue un diplomado aquí en Bogotá y se hizo un esfuerzo inmenso de traer personas de diferentes regiones del país para que hicieran el diplomado aquí en Bogotá. Y también había pues funcionarios y académicos. Y luego entonces se pensó también en la necesidad de llevar el diplomado a las regiones. Y la idea era mirar todas estas herramientas de la justicia transicional, de la idea de sanción criminal, de verdad, de reparación, de garantías de no repetición, pero además no simplemente digamos como la visión teórica de qué son estas herramientas, sino también la visión teórica y normativa en el caso colombiano con esa perspectiva de género y además mirar en cada una de estas regiones que se estaban analizando los contextos específicos de violencia que estaban sufriendo y mirar entonces para el caso colombiano cómo se aplicarían esas herramientas. Estos diplomados tenían como 3 destinatarios esenciales. De un lado, organizaciones mujeres, esencialmente, pero no exclusivamente mujeres, de organizaciones sociales y organizaciones de víctimas, y ese era nuestro destinatario fundamental. Pero también está dirigido a funcionarios que tuvieran responsabilidades en los temas de justicia transicional en Colombia, como jueces y juezas o integrantes de la Fiscalía o de la Defensoría del Pueblo, etcétera,
En tercer lugar, académicos, sobre todo de las regiones, para generar como una comunidad académica cada vez más conocedora de los problemas de justicia transicional, de los estándares, de los mecanismos, y finalmente también periodistas para que pudieran, o comunicadores sociales para que pudieran a su vez replicar y divulgar estas informaciones. Estos diplomados sirvieron además para recoger testimonios de personas que están viviendo en su cotidianidad los efectos del conflicto, ya sea como víctimas o como activistas por la paz y la defensa de los derechos humanos. Algunas de las participantes en los diplomados han sido víctimas del conflicto armado, que las despojó de sus tierras, las obligó a encargarse de sus familias y a iniciar acciones legales para pedir al Estado la restitución de sus derechos y sus bienes en un proceso que hasta ahora comienza. Este diplomado ha reunido un resto de normas que son el puente, que son la herramienta que nos conlleva a solidificar toda la formación que nosotras replicamos a las mujeres de los sectores, ya hablaba de lugares de asentamiento de población desplazada sobre todo, ¿sí? La normatividad que aquí encontramos dentro del diplomado nos permite aclarar más nuestros conocimientos para poderlos llevar a las mujeres que están en cero de normatividad. Me da mucho poder, me da mucha seguridad en lo que estoy ejerciendo para poder ayudar a las víctimas que hay en mi región, y en sí quiero también extenderme a otros municipios y ojalá en lo que más se pueda a nivel nacional. Los aportes que el diplomado me ha dado es inmenso en cuanto al tema de justicia transicional, en cuanto al tema de género, abre como todas las posibilidades para comprenderlo y en medio de la comprensión ponerlo en práctica con las comunidades a las que yo atiendo y a las personas que solicitan los servicios en el instituto. Bueno, el aporte en los conocimientos sobre la justicia transicional y sobre la equidad de género, que es bastante enriquecedor, pues uno conoce muchas herramientas de las cuales a nosotros nos sirve para apropiarnos de ellas, para implementarlo en la corporación, en los diferentes talleres y programas que tenemos para la corporación indígena. Con la aprobación de la Ley de Víctimas en el 2011, se ejecutaron acciones encaminadas a fortalecer los procesos de restitución de derechos desde la perspectiva de género. A través de los diplomados, se detectaron deficiencias de conocimiento por parte de las y los participantes sobre el marco legal de su problemática. Muchos de ellos y ellas ni siquiera se habían percatado de su condición de víctimas. Por lo anterior, el diplomado se convirtió en un apoyo para la toma de conciencia sobre su situación real, tanto para los y las asistentes como para las comunidades en las cuales se desempeñan como líderes o lideresas, y en un estímulo que les permita ver el futuro con algo más de esperanza. Nosotros creemos que uno de los factores que a veces dificulta que las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos puedan acceder a mecanismos de verdad, a mecanismos de justicia o a mecanismos de reparación es el poco conocimiento de estos derechos, el poco conocimiento de los mecanismos que ya existen en Colombia para tratar de acceder a estos derechos, el poco conocimiento a veces de experiencias comparadas que les puedan dar ideas de cómo pelear por estos derechos, y eso era lo que buscaba otorgarles el diplomado. En las comunidades se desconocen totalmente los derechos que tienen las personas, tanto los hombres como las mujeres y los niños. Hay un desconocimiento total. El hecho de mujeres enterarse de que hay derecho a la vida, al respeto, a la educación. Entonces hemos podido escribir y tener una incidencia política. Ahorita tenemos más herramientas para poder decir, estamos aquí, tenemos estas necesidades y lo conocemos desde nuestros derechos como mujeres víctimas. Sin duda, la lucha por el reconocimiento y especificación de los derechos de las mujeres pasa por una trayectoria que comprende historia, ideología y política. De todas formas, aún con los instrumentos existentes, las mujeres siguen viviendo situaciones de desventaja y marginación. Por eso es necesario seguir trabajando en la inclusión de la perspectiva de género en los derechos humanos.
Los diplomados en género y justicia transicional fueron determinantes para la delimitación de las problemáticas de las víctimas y para el inicio de las acciones legales pertinentes. La idea es que estos procesos de formación se multipliquen y tengan iguales o mejores efectos a lo largo y ancho de toda la geografía nacional. Nos empoderamos del tema y realmente nos sentimos con la capacidad y la fuerza de hacer la defensa de nuestros derechos. Nos unimos en una sola voz con las diferentes mujeres en sus diferentes condiciones. Creemos que ya el tema de mujer desplazada o mujer afro o mujer rural debe perderse y debe hablarse solamente de mujeres, porque la violencia nos ha tocado a todas sin distinción de condiciones, ni de razas, ni de religión, ni de etnias. Este diplomado no va a quedar aquí. Yo hablo 3 idiomas, con esos 3 idiomas puedo duplicar este conocimiento que acabo de terminar para trabajar con las mujeres indígenas. Si uno pudiera dar la evaluación de los diplomados, yo distinguiría 2 perspectivas. Una, la que tiene que ver de la producción del conocimiento, es decir, crear ya la base académica, doctrinaria, implicaba un reto para los y las docentes que debían incorporar en su bibliografía materiales e incluso crear materiales para poder capacitar a los funcionarios, al público en general que llevaba el diplomado. Es una primera perspectiva de impacto. Pero una segunda perspectiva tiene que ver con el elemento de empoderamiento en el caso de las víctimas, que ya venían trabajando durante muchísimo tiempo en la defensa de los derechos humanos y empezaban con la justicia transicional. Pero darles la formación en el diplomado implicaba además darles herramientas de trabajo. No es lo mismo ir a reclamar los derechos cuando no se tiene todos los conocimientos, no es lo mismo ir a involucrarse en procesos de creación, de búsqueda de verdad, de justicia, de reparación, sin tener toda la formación académica necesaria. Pero por otro lado, y esa sería una perspectiva adicional, yo he sido docente de ese diplomado, durante todos los diplomados, y algo puedo decir es que los propios docentes, los y las docentes, nos nutrimos de las experiencias. Llegamos con la información doctrinaria o con el conocimiento que tenemos, pero es en la realidad, sobre todo en las regiones, donde uno recibe las demandas reales de las víctimas, pero también de funcionarios y funcionarias que muchas veces no es que no quieran aplicar la perspectiva de género, es que no saben cómo hacerlo. Como ha señalado el relator especial en Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición de la ONU, no debe darse por supuesto que los mismos procedimientos de justicia transicional serán igualmente útiles para todos y todas. En esta línea, deben concebirse procesos que cumplan los requisitos básicos de igualdad e imparcialidad y que posibiliten soluciones que, siendo diferentes, sean equitativas, acordes con las diferentes necesidades y puntos de partida de los hombres, las mujeres y los niños. Y este diplomado es una importante contribución en esta tarea.